Continuamos con nuestro programa que estamos dedicando a Julio Bracho en este cuarto episodio de Cineastas de México. Julio Bracho, importante cineasta mexicano, nacido en 1909 y que murió en 1978. A partir de 1953, el cine nacional entra a un periodo de crisis caracterizada por bajos presupuestos, guiones de calidad irregular o malos, y una crisis estilística con el agotamiento de ciertos temas cinematográficos. El segundo periodo de Julio Bracho coincide con esta etapa, por lo que decide incursionar en la realización de cintas comerciales. En este periodo dirigió varias películas exitosas, entre ellas La Cobarde de 1953, un thriller psicológico muy interesante que trata la vida de la niña Mara, en el papel de Angélica María, que fue salvada de un naufragio y adoptada por una rica familia. Pero al crecer, la misma Mara, ahora ya como adulta, interpretada por Iracema Dilián, es codiciada por los tres hombres que la recibieron en su hogar, es decir, el padre de la familia y dos de los hijos varones. Con un guión de Julio Alejandro, Julio Bracho y Arduino Mauiri, la música de Raúl Lavista y la fotografía de Agustín Jiménez, se trata de un filme que destaca por el cuidado de los planos y sobre todo por el ritmo reposado en el que transcurre la trama de esta misma película. En ese mismo año dirige Mujeres que Trabajan de 1953, que cuenta la historia del asesinato de Alfredo Berman, interpretado por Albert Carrier, ocurrido afuera de una casa de huéspedes. Pese a que hay muchos testigos, ninguno de ellos declara o quiere declarar en torno a este caso. Una película bastante interesante aquí de Mujeres que Trabajan del año 53. Después dirige Reto a la Vida de 1954. Este es un drama que cuenta la historia del hacendado Diego Maldonado en la interpretación de Pedro Armendáriz, que en un enfrentamiento por defender o para defender el despojo de sus tierras, muere su hermano y uno de los agentes que quieren despojarlo de sus tierras, y junto con su joven sobrino Diego huye a la capital, donde va a conocer a Marta Correa, interpretada por Susana Canales, quien dirige una casa de huérfanos en la que internan al sobrino. Sin embargo, Diego va a ser detenido por la policía y tanto él como Marta van a enamorarse a distancia, ya que la prisión y el internado se encuentran contiguos y ella va a poder verlo cada vez que él pasea en el patio de esa prisión. En 1954 dirige Llévame en tus brazos, un drama ambientado en un pueblo en la cuenca del Papaloapan que cuenta la historia del pescador Don Pedro, interpretado por Andrés Soler, Rita, con la actuación de Ninón Sevilla, y Marta en la actuación de Rosenda Monteros. Don Pedro, sus dos hijas van a estar ahí, y Rita va a enamorarse de José, interpretado por Armando Silvestre, pero José ha sido despedido de un ingenio por organizar una huelga o pretender organizar una huelga. Cuando don Antonio, interpretado por Julio Villarreal, quien es el propietario del ingenio, le exige a José el pago de un dinero con el cual él compró tiempo atrás una barca, pues José le dice que no tiene dinero, por lo que entonces el propietario del ingenio, don Antonio, le va a hacer una propuesta que cambiará la vida de la familia, tanto del pescador como de sus dos hijas. Después dirigirá María la Voz en 1955, un drama sobre una mujer huérfana que vive con su tía en el istmo de Tehuantepec. Se dedica a vender flores en una estación de ferrocarril, pero es la envidia de las otras mujeres
por su belleza. En 1955 va a filmar Señora Ama, un drama sobre una esposa que no ha podido dar hijos a su marido, pero por otro lado el marido sí establece relaciones con otras mujeres, entre ellas con la hermana de su esposa, casada con su propio hermano. Le van a seguir otras películas como Historias de Casados en 1956, La Mafia del Crimen en el 58 y Cada quien su vida en 1960. Es aquí donde en este periodo va a destacar lo que para muchos consideramos su obra maestra, que es La sombra del caudillo de 1960. Esta es una película basada en la novela de Martín Luis Guzmán, ambientada en el México postrevolucionario de la década de los 20 y 30. Cuenta la historia de el ministro de guerra, el general Ignacio Aguirre, interpretado espléndidamente por Tito Junco, su amante de este general de nombre Rosario, con la interpretación de Bárbara Gil. Este general va a declinar como candidato presidencial debido a que el caudillo en el poder, interpretado por Miguel Ángel Ferriz, apoya al ministro de Gobernación, al general Hilario Jiménez, en una también espléndida actuación de Ignacio López Tarso. Sin embargo, el líder del Partido Radical Progresista, Emilio Oliver, interpretado por Carlos López Moctezuma, va a mantener el apoyo a Aguirre, pero no puede evitar su propia orden para que el gobernador Catarino Ibáñez, aquí interpretado por José Elías Moreno, lance la candidatura de Jiménez. Ya todo está preparado y en represalia el diputado Axcaná González, interpretado por Tomás Perrín, es un amigo del general Aguirre, va a ser secuestrado, y es La Mora, interpretado por Kitty de Hoyos, una prostituta, se va a enterar de este secuestro y avisarle a Aguirre la situación. Lo que va a hacer es hacer firmar una confesión a uno de los plagiarios para llevarla, esta confesión, al caudillo. Después también va a presentarse un distanciamiento entre ambos y Aguirre renuncia a su ministerio y lanza su candidatura para ejercer la represión a partir de ese momento. En la película destaca la fotografía de Agustín Jiménez con estos emplazamientos de cámara en las tomas de paisaje, así como de la ciudad y de sus interiores, los planos medios en tomas a nivel bajo y contrapicados que refuerzan el poder de los personajes, el poderío político que tienen los personajes, los excelentes traveling para mostrar la amplitud que tienen los espacios arquitectónicos en las oficinas, en los despachos, en las antesalas de estos gobernantes, y los planos detalle que van a enfatizar mucho de la emoción de los protagonistas, no solo en lo que tiene que ver con los rostros, sino también algunas muestras de esa emoción contenida. Por ejemplo, en el caso de Aguirre, al enterarse de esta represalia contra el diputado Axcaná González, ese apretujón que hace a un fuelle para caballo es muy, muy interesante. También, por otro lado, la música va a acentuar mucho de los aspectos ideológicos. Destaca, por ejemplo, la canción La Borrachita como una añoranza y por la revolución que se empieza como a desdibujar entre los acuerdos políticos. Lo podemos percibir en los rostros de los personajes políticos esta canción que hace referencia a una persona que se va a luchar por la revolución. Entonces esta añoranza de una revolución que ya se va desdibujando en el transcurso de todos estos acuerdos políticos que la película plantea. También una cantante que en presencia de Aguirre dice: yo por eso
contar quiero las cosas con calma y cantar con todo el alma lo que piensa la nación. Y le hablan al caudillo: no le pintes dar a gentes un topillo, respeta el voto popular, olvida ya esa ambición, que nada ganas con ganar a base de la imposición. Por supuesto, la marcha de Zacatecas en el mitin político va a ser también muy destacada. Durante su exhibición privada para un grupo reducido en el Cine Versalles, las alusiones de la película a un momento de la política postrevolucionaria provocaron que el filme fuera censurado por el gobierno. En 1924 la historia va un poco así. Al final de su presidencia, el llamado caudillo, aquí identificado como Álvaro Obregón, favorece la candidatura de su ministro de Gobernación, que en la película es Hilario Jiménez, pero que podemos identificar como el personaje político de Plutarco Elías Calles. El aspirante a la presidencia, el ministro de Guerra, el general Ignacio Aguirre, en la película, que va a ser una mezcla entre la figura de Adolfo de la Huerta y de Francisco Serrano, decide declinar a su candidatura para alinearse a las decisiones del caudillo. Sin embargo, el secuestro del diputado Axcana González, que aquí es una especie como de alter ego del propio Martín Luis Guzmán, y una discusión que tiene con el general Jiménez, hacen que Aguirre cambie de opinión. Entonces, cuando lanza su candidatura, se entera de que lo van a aprehender con el pretexto de evitar una revuelta civil. Entonces él escapa, pide ayuda a su partidario, el general Elizondo, pero Aguirre va a ser traicionado y asesinado en la carretera México-Toluca, de manera muy similar a lo que sucedió en la realidad en Huitzilac, Morelos, donde murió el propio Francisco R. Serrano. El estreno de La sombra del caudillo se realizó en 1990 en la Sala Gabriel Figueroa, 30 años después de su filmación. Obtuvo 2 premios en el Festival de Cine de Karlovy Vary en Checoslovaquia en 1960 y recibió también críticas muy favorables de personajes de la talla de José Revueltas, el propio Martín Luis Guzmán, George Sadul, Carlos Pellicer, entre otros. El tercer periodo en la producción de Julio Bracho es del 61 al 78. Durante estas 2 décadas prácticamente, derivado de la filmación de La sombra del caudillo, Bracho se vio obstaculizada su carrera cinematográfica. Las productoras dejaron de contratarlo, solo consiguió dirigir películas de bajo presupuesto y con argumentos de muy variada calidad. De este periodo podemos citar En busca de un muro de 1974, una película biográfica sobre el muralista José Clemente Orozco en su trayecto por Nueva York, y está interpretada por Ignacio López Tarso. También podemos mencionar Espejismo de la ciudad de 1976, un drama sobre una familia campesina que emigra a la ciudad, y por supuesto su último filme, el segmento titulado El difunto al pozo y la viuda al gozo, que forma parte de la película Los amantes fríos de 1978, con un guión de Hugo Argüelles. Julio Bracho Pérez Gavilán murió el 26 de abril de 1978 en la Ciudad de México, dejando una importante obra como productor, director y guionista para el cine mexicano. Podemos decir que la obra cinematográfica de Julio Bracho se caracterizó por su gran calidad visual, la belleza plástica de sus encuadres, la diversidad de géneros y temas que abordó, así como el cuidado que prestó a la dirección actoral, lo que le permitió realizar algunas de las más importantes películas para el cine nacional.